Después de 4 décadas trabajando como técnico en una pequeña empresa familiar, don Ernesto creyó que finalmente había llegado su momento de descansar. Tenía 68 años, una pensión modesta pero suficiente, y el deseo sincero de disfrutar de sus nietos, sus plantas, y ese libro que llevaba años sin terminar. Durante toda su vida había sido cuidadoso con el dinero. Nunca compró lo que no podía pagar, evitó deudas y cada mes guardaba una parte de su salario, aunque fuera poca. Por eso, cuando llegó la jubilación, lo hizo con una tranquilidad que muchos envidiarían, pero todo cambió con una simple conversación. Una tarde, en la mesa del almuerzo familiar, uno de sus sobrinos, con palabras firmes, estadísticas en la mano y promesas brillantes, le habló de una oportunidad. «Tío, esto es seguro. Con tu pensión puedes duplicar lo que recibes cada mes. Es una inversión garantizada». Ernesto dudó. Pero ver la confianza en los ojos de su sobrino, sentir esa mezcla de emoción y pertenencia, lo convenció. Quería ayudar a su familia, y si además su dinero podía rendir más, ¿por qué no tentar a la suerte por una vez? Lo que no sabía es que aquella decisión, tomada con buena fe, lo llevaría a uno de los momentos más oscuros de su vida. Durante las semanas siguientes, don Ernesto entregó poco a poco los ahorros que tenía guardados. No lo hizo de golpe. Fue una suma aquí, otra allá. Primero parte del fondo que tenía reservado para emergencias. Después, un pequeño certificado de depósito que había renovado por años. Y finalmente, incluso una parte de la pensión mensual, con la promesa de que el retorno sería rápido y seguro. Su sobrino le aseguraba que todo estaba respaldado, que conocía a los gestores personalmente, que otros familiares también habían invertido. Incluso le mostró capturas de pantalla, gráficos ascendentes, mensajes llenos de entusiasmo. Todo parecía confiable, todo sonaba lógico, y Ernesto, aunque sentía una voz interna que le pedía cautela, decidió ignorarla. ¿Será que estoy siendo muy desconfiado?, pensaba. Tal vez es mi edad. Tal vez no entiendo cómo funciona el dinero hoy en día. Una parte de él quería creer que todavía podía construir algo más, que la jubilación no era el final, sino una nueva etapa, que aún podía aportar, multiplicar, sorprenderse. Y fue esa mezcla de ilusión, orgullo y deseo de seguir siendo útil lo que terminó de empujarlo. Pero los meses pasaron, y el dinero no regresó. Primero fueron excusas técnicas. Está demorando el pago, pero ya viene. Después, silencios prolongados, llamadas sin respuesta, promesas que se desvanecían en el aire. Hasta que, un día, su sobrino dejó de contestar del todo, y ahí, solo, frente a su libreta bancaria vacía, don Ernesto entendió. Había caído en una trampa. No solo había perdido dinero, había perdido la confianza. Y lo peor, lo había hecho con las mejores intenciones. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez confiaste en alguien y lo perdiste todo? Escribe sí en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros. El primer mes sin dinero fue el más confuso. Don Ernesto aún guardaba una pequeña esperanza. Pensaba que quizá habría una demora, una transferencia en camino, una explicación lógica para tanto silencio. Pero esa esperanza se fue deshaciendo, como el café que tomaba cada mañana, solo y en silencio, mirando el mismo punto fijo de la pared. Después vinieron las llamadas incómodas, la del banco, preguntando por un pago atrasado, la del seguro médico, informando que la cobertura ya no estaba activa por falta de fondos, la del amigo que le había prestado una pequeña cantidad, con voz amable pero preocupada. ¿Todo bien, Ernesto? La vergüenza se instaló en su cuerpo como una segunda piel. No sabía cómo explicar lo que había pasado. No podía aceptar que había sido engañado por alguien de su propia familia.
Ni siquiera podía decirlo en voz alta sin sentir que su dignidad se rompía un poco más. Dejó de salir. Dejó de contestar el teléfono. Canceló las reuniones con sus amigos del centro de jubilados. Cada día se hacía más corto, pero más pesado. Sentía que había decepcionado a todos, pero sobre todo, a sí mismo. Una tarde, sentado frente a una libreta con números en rojo, entendió que no solo había perdido su pensión, había perdido la confianza en su propio juicio, esa certeza de que era capaz de tomar decisiones, de cuidar de sí mismo, de proteger su futuro. Y ese vacío, ese silencio tras cada intento fallido de recuperar lo perdido, era más fuerte que cualquier pérdida material. A veces, lo más difícil no es perder el dinero, es sentir que uno ya no puede confiar, ni siquiera en su propio instinto. Con el paso de las semanas, la pérdida dejó de ser solo financiera. Se convirtió en algo más profundo, más íntimo, más devastador. Don Ernesto comenzó a dormir mal. Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, repasando una y otra vez los pasos que lo habían llevado hasta ahí. La duda lo desgastaba. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Esa voz interior, que antes le ofrecía calma, ahora solo le susurraba reproches. El cuerpo también empezó a resentirse. Dolores de espalda, fatiga constante, una presión en el pecho que no se iba. Su médico lo examinó, le pidió estudios, pero los resultados eran normales. «Está todo bien, don Ernesto», decían, pero él sabía que no estaba bien, porque lo que dolía no se veía en una radiografía. Empezó a evitar conversaciones sobre dinero. Fingía estar ocupado cuando algún vecino tocaba la puerta. Incluso con sus nietos, antes su alegría, sentía una distancia que no sabía cómo acortar. «No quiero que me vean así», pensaba. «No quiero que sientan lástima». Un día, en el supermercado, tuvo que dejar productos en la caja porque no le alcanzaba. No fue el monto lo que lo golpeó. Fue la mirada compasiva de la cajera. Esa mezcla de comprensión y tristeza que solo se dedica a quienes parecen haber perdido algo más que unos billetes. Fue en ese instante, con una bolsa medio vacía entre las manos, que don Ernesto entendió que la pobreza no siempre se mide en números. A veces se mide en lo que dejamos de ser cuando sentimos que ya no tenemos control sobre nuestra propia vida. La historia de don Ernesto no es una excepción. Es, tristemente, un espejo de lo que les sucede a miles de jubilados cada año. Personas que trabajaron toda su vida, que hicieron sacrificios, que pensaron que la vejez traería finalmente un poco de paz. Pero que, por 3 errores silenciosos y muy comunes, terminan viendo cómo su seguridad se desmorona. El primer error: confiar sin entender. Muchas veces cuando la oferta viene de alguien cercano o de confianza, bajamos la guardia. Pensamos que no es necesario leer los detalles ni consultar con un tercero, pero la confianza no reemplaza el conocimiento. Don Ernesto firmó documentos sin leerlos por completo, no pidió asesoramiento legal, se dejó llevar por la emoción, por las palabras bonitas y por el deseo de ayudar. Pero lo que parecía una oportunidad era, en realidad, una red sin salida. El segundo error: no diversificar lo poco que se tiene, colocar todos los ahorros o buena parte de la pensión en un solo lugar, por más tentador que parezca. Es como apostar todo a un solo número en la ruleta, y cuando ese número falla, no queda nada. Ernesto pensó que al invertir una gran suma obtendría una gran recompensa. Lo que no vio fue el riesgo de quedarse sin colchón, sin respaldo, sin red de seguridad. El tercer error: no pedir ayuda a tiempo. Cuando las cosas empezaron a salir mal, Ernesto se encerró en sí mismo, por vergüenza, por orgullo, por miedo. No habló con su banco, no fue a una defensoría, no pidió orientación a profesionales.
El silencio se convirtió en su peor enemigo, y lo poco que pudo haberse rescatado se perdió. ¿Y tú? ¿Has cometido alguno de estos errores? Si estás viendo este video y algo de esto te resulta familiar, no te sientas solo. Deja un "yo también" en los comentarios. A veces, compartir nuestra historia no solo nos libera, también puede evitar que otros caigan en la misma trampa. Porque la experiencia, cuando se guarda en silencio, se convierte en cicatriz. Pero cuando se comparte, puede transformarse en una advertencia que salva. Recuperarse no fue fácil. No hubo un giro mágico ni una ayuda inesperada, pero sí hubo una decisión firme: no dejarse vencer. Después de semanas de silencio, don Ernesto habló, primero con su hija, luego con un abogado jubilado que vivía en su barrio. No buscaba que le devolvieran el dinero, sabía que eso era poco probable, sino que alguien lo ayudara a entender qué hacer con lo que aún le quedaba. Quería volver a caminar con dignidad, aunque fuera despacio. El primer paso fue reorganizar sus finanzas. Cortó gastos que ya no podía sostener, renegoció deudas pequeñas, solicitó orientación gratuita en un centro de atención al adulto mayor. Descubrió que podía acceder a beneficios sociales que no conocía y empezó a construir, poco a poco, una base más firme. Después, encontró una forma modesta pero significativa de generar ingresos. Reparaba radios y relojes antiguos en su casa. Algo que había hecho en su juventud ahora lo ayudaba a sentirse útil. No ganaba mucho, pero sí lo suficiente para comprar sus propias cosas sin pedir ayuda. Y eso, para él, era enorme. Más adelante, volvió a sus caminatas en el parque, no con la energía de antes, pero con el alma más liviana. Incluso retomó sus visitas al centro de jubilados. No contaba su historia con vergüenza, sino con valentía, porque había aprendido que reconstruirse no es volver al lugar donde uno estaba, sino aprender a caminar desde donde uno cayó. La estabilidad no siempre se mide en cifras. A veces se mide en la paz que se siente al mirar hacia adelante sin miedo. Y don Ernesto, a pesar de todo, volvió a mirar el futuro con calma. Don Ernesto ya no busca duplicar su pensión. Tampoco sueña con grandes retornos ni promesas fáciles. Lo que desea ahora es algo mucho más valioso: tranquilidad. Y esa tranquilidad no vino del dinero, vino del aprendizaje. Aprendió que la confianza es algo que debe construirse con pruebas, no con palabras, que incluso las personas más cercanas pueden equivocarse o actuar por interés, que no hay edad para caer, pero tampoco la hay para levantarse. Entendió que proteger lo poco que uno tiene puede ser más sabio que arriesgarlo todo por tener un poco más. Que la estabilidad no se construye con atajos, sino con pasos firmes y conscientes. Y sobre todo, que callar por vergüenza puede costar más caro que hablar a tiempo. Hoy, cuando alguien le pregunta por consejos financieros, no se presenta como experto, pero sí como alguien que vivió lo suficiente para saber lo que no hay que hacer. Si te prometen mucho y rápido, desconfía, suele decir. Y nunca tomes una decisión importante solo. Pregunta, consulta, tómate tu tiempo. Porque lo que más lamenta no es haber perdido dinero, es haber dejado de escucharse a sí mismo, ese pequeño susurro de duda que ignoró y que quizás pudo haberle cambiado todo. Ahora lo escucha y nunca más lo volverá a silenciar. La historia de don Ernesto no es solo una advertencia. Es también un recordatorio de que nunca es tarde para aprender, para reconstruirse, para empezar de nuevo con más sabiduría y menos miedo. Si estás jubilado o cerca de estarlo, recuerda esto: tu pensión no es solo dinero, es el fruto de toda una vida. Es tu esfuerzo convertido en descanso merecido. No la pongas en manos de promesas vacías, ni de personas que no estarían contigo si algo sale mal.
Escucha tu intuición. Pregunta una vez más. Revisa los papeles. No tomes decisiones importantes en soledad, porque cuidar tu futuro no es desconfianza, es respeto por todo lo que has vivido. Y si alguna vez cometiste un error parecido, no te castigues. No estás solo. Muchos pasamos por lo mismo. Lo importante no es no caer, lo importante es lo que hacemos después de levantarnos. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otro que hoy esté en silencio, dudando, como estuvo Ernesto. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ayudó o te hizo reflexionar, compártelo. Quizás llegue justo a tiempo a quien más lo necesita.